Muy buenas tardes, bienvenidos a Visión Global. En breves instantes vamos a conectar con México y posteriormente haremos nuestra conexión rutinaria con Estados Unidos. Precisamente tenemos que mirar a una noticia de actualidad que mira a la principal potencia económica del mundo, porque el gobierno de Estados Unidos ha estimado que se va a quedar sin dinero el próximo 18 de octubre. Una advertencia que ha lanzado la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que ha avisado este martes de que el gobierno va a agotar sus reservas de efectivo para el próximo día 18, así que ha instado al Congreso a que apruebe ya el aumento del techo de endeudamiento para evitar un posible impago de deuda. Yellen espera que el Tesoro se quede con unos recursos muy limitados que van a ser agotados rápidamente. Dice que es incierto que pueda continuar el Tesoro cumpliendo con todos los compromisos de la nación después de esa fecha. Mientras tanto, tenemos que mirar a una cierre de la bolsa europea que finalmente se ha teñido totalmente de rojo, y Estados Unidos también está en estos momentos retrocediendo en el mismo color. El DAX de Frankfurt se ha dejado finalmente una caída del 2% en 15.248 puntos, el K40 2,17% de caída, descensos de medio punto porcentual para el FTSE de Londres, el MITEL italiano se ha dejado un 2,14% y el IBEX 35 más de un 2,5% en 8.769 puntos. Nos volvemos a alejar del nivel de los 9.000. Mientras tanto, en Estados Unidos, como decimos, también hoy teñido de rojo, 1,4% abajo el Dow Jones de Industriales, 1,8% el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq 100, el que más retrocede, el índice tecnológico, un 2,43%. De Estados Unidos nos vamos a México, porque ahí también vamos a hacer un repaso de cómo está la sesión. José Ricardo Rangel, muy buenos días para ti, buenas tardes desde Madrid. Marta, ¿cómo estamos? Un gran día, pues esperemos que en otros negocios, porque por lo menos en el mercado de capital estamos, como bien dices, teñidos de rojo, 1.95 a la baja, sigue el Standard & Poor's, y bueno, no se ha hecho ver la versión al riesgo en el índice de precios y cotizaciones con 0.81 a la baja. No es tanto, sin embargo, pues vaya, industrias como las que están extrayendo commodities, bueno, pues siguen teniendo esta tendencia a la baja. El grupo Peñoles, rapidísimo se los comparto, está teniendo una contracción del 3.33 a la baja. Volaris, que es la aerolínea, pues de las tres que todavía subsisten aquí en México, con 2.79 a la baja. La parte del consumo, con Walmart México con 2.75 a la baja. Aquí está interesante este tema, Vista Oil and Gas, que es pues uno de los primeros SPACs aquí en México, que se dedica a la parte de la energía, con 2.39 a la baja, seguido por Grupo Financiero Banorte, 2.10 a la baja. Y si nos damos cuenta, pues bueno, este mix de sectores pues se ha hecho ver en el índice de precios y cotizaciones. La principal alza dentro del índice de precios y cotizaciones la estamos viendo en Arca Continental, esta parte de la embotelladora de Coca-Cola Company aquí en México, situada precisamente en Monterrey, con 1.38 arriba. Y pues vaya, Orbia, la parte de la construcción, pues recuperándose un poco. Recordamos que hace aproximadamente 8 días estuvieron muy agitadas a la baja estas empresas ligadas a la construcción, con 1.10 al alza. Y bueno, la parte de consumo ligeramente 0.97 con Almacenes Liverpool. Y bueno, pues la verdad es que esto también se debe a varias situaciones. Hoy se dio a conocer el índice económico, pero eso a detalle también, el desempleo, lo vemos con nuestro invitado. Por favor, si me haces los honores, Marta. Por supuesto, José Ricardo. Bueno, hoy tenemos a Gerardo Herrera desde Rismatrix. Además, hemos conocido hoy un dato importante para el mercado laboral en México. Gerardo, muy buenas. Gracias por asistir estos minutos en Visión Global. Marta, muy buenos días desde México, buenas tardes en España. Efectivamente, tuvimos en los últimos días dos notas importantes. La estimación temprana del PIB, sí, que no es como tal el PIB oficial, pero es una estimación temprana que hace nuestro Instituto Nacional de Estadística, que se le llama el IGAE, que dio buenas cifras. Definitivamente cifras que pues nos hablan de una recuperación, no voy a decir robusta, porque en estos tiempos hay que ser cuidadoso con utilizar esa palabra, pero definitivamente una recuperación estable
si la gente de producción me apoya en compartir la imagen, no hemos regresado aún, ¿sí?, a los niveles del 2019, por supuesto, como se puede ver en la gráfica, pero después de este gran bache que tuvimos en 2020, la actividad económica sigue recuperándose. En julio del 2021 se recuperó un 0.5%, o sea, creció un 0.5% estos indicadores tempranos del PIB nacional con respecto a junio. Con respecto a julio del año pasado, que apenas empezábamos la reapertura después del gran encierro, es un 7.7%, ¿sí? Entonces, aun cuando ha habido avances y retrocesos, la recuperación económica continúa. No es sorprendente, por tanto, que el día de hoy los datos de agosto de ocupación son buenos, son definitivamente buenos. El país, México, se encuentra básicamente en una ocupación de la población económicamente activa del 59% más o menos, ¿sí? La tasa de participación es del 59%, la población económicamente activa se sitúa en 58.2 millones de personas, que es 5 millones más que lo que teníamos justamente hace un año en las mismas fechas, ¿sí? Esto constituye un 59% del total de la población en México y nos indica una tasa de desocupación que se sitúa en 4.3, ¿sí?, que aunque todavía es alta, México andaba en unas tasas de ocupaciones prepandemia 3-4%, pues sigue siendo muy buena. Entonces, el empleo se sigue recuperando, el empleo sigue creciendo. Ahora, Marta, ciertamente habría que contemplar la calidad de estos empleos. Cerca de la mitad de estos empleos, tal vez un poco menos, son lo que se llaman empleos informales, ¿sí? Empleos de personas que pusieron un pequeño negocio, que están vendiendo en un puesto de comida, etcétera. Entonces, a lo mejor no tienen prestaciones de ley, no tienen seguros sociales, etcétera. Entonces, tenemos una recuperación del empleo, pero todavía de baja calidad. Esperemos que esa recuperación de la actividad económica logre emparejarse con una recuperación del empleo de mejor calidad. Y de todas maneras, definitivamente tenemos una cuestión que ya se ha visto en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, que esta se está volviendo una recuperación con bajos empleos. El mismo día de hoy, Powell indicó que la recuperación del pleno empleo en Estados Unidos está todavía a mediano o largo plazo, que no esperemos que sea a corto plazo. Entonces, la situación en México es de la misma manera. Tenemos un 7.7% de crecimiento de estos indicadores tempranos del PIB con respecto al año pasado, pero el empleo todavía nos queda de ver, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa en el último trimestre. Yo creo que este último trimestre, para tantas cuestiones, no solo en México, sino en Norteamérica en general, con nuestros vecinos de Estados Unidos, van a ser fundamentales para ver si esta recuperación en el 2022 es una recuperación de buenos salarios, de buenos empleos, o todavía va a ser una recuperación rezagada en cuanto a la calidad del empleo. Gerardo, hablaste de la calidad, sobre todo de los empleos, para que nuestros amigos ahí en España nos entiendan cómo vamos en el tema, sobre todo de estos empleos informales, Gerardo. Ok, el empleo informal, como decía, es este empleo que sí es empleo, pero muchas veces es autoempleo. Fundamentalmente el empleo informal es autoempleo. Ahora, no todo el autoempleo es necesariamente informal, porque puede haber un autoempleo, yo pongo una empresa, pago seguridad social en mis empleados, etcétera. El empleo informal es empleo de pequeñas unidades, 2, 3, 4 personas. Fundamentalmente es empleo familiar, ¿sí? Fundamentalmente es empleo familiar o de personas individuales que no tienen prestaciones sociales, por ejemplo, que no tienen seguridad social, que pues obviamente es un punto tan importante en toda recuperación económica. Así que sí, efectivamente, tenemos más o menos, todavía cerca de la mitad de la población en esa situación. La informalidad en México es alta. A agosto 21, la informalidad en México total está un poquito arriba, más del 50%, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Un poquito más, de hecho, en hombres que en mujeres, pero entonces sí, estamos todavía como en un 55%, que es más o menos lo mismo que teníamos en agosto 20. Ahora, actualmente tenemos 5 millones más de empleos que los que teníamos en agosto del año pasado. Es una buena noticia, pero la calidad de empleo todavía está rezagada.
Gerardo, y precisamente ahorita escuchábamos a Marta hablar precisamente de la crisis que están teniendo los países como Inglaterra, esta cadena de suministro. ¿Ahí cómo podríamos nosotros, tendríamos alguna afectación con respecto al crecimiento del petróleo, de los precios del petróleo? A ver, definitivamente la crisis de cadenas de suministro se está afectando alrededor del mundo, lo sabemos alrededor del mundo, se lo acaban de preguntar precisamente a Janet Yellen y a Powell en la comparecencia ante el Senado norteamericano, porque no se ve una solución fácil, y dado que México es una economía fundamentalmente orientada a manufactura, nos afecta en forma muy directa. Personalmente puedo hablar de más de un sector, desde automotriz hasta televisiones, donde los problemas de cadena de suministros están creando problemas ya en producción, y también es una de las razones por las que el empleo va rezagado, porque la oferta no termina de recuperarse ante la recuperación de la demanda. Y el problema es que la oferta no puede terminar de recuperarse, no puede terminar de satisfacer la demanda, porque no tiene los insumos, ¿sí? O sea, ganas no les faltan, como decimos aquí, pero no tienen los insumos. Como decía, desde automotriz, televisiones, un ejecutivo de una compañía de alimentos me decía, tenemos problemas de insumos para el aluminio, para las latas, donde empacamos los alimentos. Entonces, si no tenemos ese aluminio, tenemos el alimento, pero no podemos empacarlo y no podemos mandarlo al punto de venta. Entonces, definitivamente, esos problemas de cadena de suministros nos van a seguir afectando, y desafortunadamente, José Ricardo, recuerdo cuando a principios de año se decía que para junio, julio, estos problemas de suministro estarían solucionados. Pues fíjate, estamos finales de septiembre y seguimos hablando de problemas en las cadenas de suministros. No creo que vayamos a ver una solución fácil a corto plazo. Eso va a impactar proyecciones del PIB y va a impactar recuperación de empleo. Como siempre en economía, amigos, todo está conectado. Sí, es un dominó donde cualquier cualquier pieza que muevas o que no se mueva, como los suministros, retrasa a todas las demás. Bueno, pues ahí está el dato, Marta. No sé si tienes alguna otra pregunta. Por mi parte todo claro, sí que quería hacer un apunte porque estaba viendo ahora un gráfico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que precisamente apunta que el desempleo es la principal preocupación de los mexicanos, le seguiría la inflación y la pobreza. Así que, bueno, un asunto muy interesante el que tenemos aquí sobre la mesa. Nos quedamos con el dato que hemos conocido hoy de desocupación en México, que se encuentra en estos momentos en el 4,3%, es la última cifra que conocemos en agosto. Interesante también ver que, aunque sí vemos una mejora, sigue existiendo una precariedad de fondo en el sistema del mercado laboral mexicano. Muchísimas gracias, Gerardo Herrera, desde Risk Mathis, por este análisis, y también muchísimas gracias, como siempre, José Ricardo Rangel, por traernos estos invitados. Muchas gracias a ti. Todo un gusto, Marta. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Gerardo. Y desde México nos vamos ya a Estados Unidos, nos trasladamos allí con nuestra compañera corresponsal Visila Bococo, que nos deja esta entrevista, y nosotros nos despedimos hasta mañana con más Visión Global.